La verdad es que a lo largo del foro he tenido varios momentos muy emotivos personales, ¿no? Y vi a Margarita, que también estaba muy emocionada en ciertos momentos. Y la emoción viene fundamentalmente de ver los nuevos desarrollos y de sentir los nuevos desarrollos del ambientalismo. Muchos los conocíamos, otros no totalmente. Y claro que uno tiene que también emocionarse de cuando en vez. Y lo que le indica que no, para decirles que los viejos también se emocionan, que ese es un principio de juventud de todas maneras, ¿no? No hemos renunciado aún, y esperamos que nunca, a la admiración, ¿no? A admirarnos a sorprendernos frente a cosas que ocurren. Voy a comenzar por la presentación de Jason Palacios, y más que por la presentación, por la perspectiva histórica. Jason Palacios yo creo que hizo una alusión muy importante, y es la historia de la escultura afrocolombiana. Y uno podría hacer, no se hizo mucha mención hoy a la historia de las culturas indígenas, en general de los grupos étnicos. Obviamente, un grupo étnico no haría un encuentro de un diálogo intergeneracional. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre estos grupos étnicos, entre las comunidades indígenas colombianas, los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos y la gente de la cultura occidental en la cual nosotros nos creamos. Y por eso es importante la alusión que hizo Jason, porque claramente lo que Jason sabe es que desde pequeño estuvo defendiendo el territorio y que en cierto momento las comunidades negras requieren construir formas organizativas para defender esos derechos en Bogotá. Y yo recuerdo muy bien cuando las jóvenes llegaron a Bogotá a la Asamblea Constitucional. Era toda gente menos de 25 años, yo creo. Y ellos dieron una pelea en la Corte Constitucional, representados por unos jóvenes indígenas que tenían asiento en la Corte Constitucional, porque las comunidades negras no lo tenían. En la Corte Constitucional no, en la Asamblea Constitucional. Y lograron consagrar en la Constitución Nacional el derecho de las comunidades negras a sus territorios ancestrales. Eso fue yo creo que es uno de el logro de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios y el logro de las comunidades negras en defensa de sus territorios, que se monta sobre los hombros de la lucha indígena, que ya había logrado muchas cosas, es el producto de jóvenes. Es decir, el principal antecedente histórico de la acción de los jóvenes en el mundo de la defensa de la diversidad cultural y la diversidad biológica son las comunidades indígenas y las comunidades negras. Y no hay esa partición intergeneracional y obviamente, como lo explicó muy bien Jason, y como también a lo cual hizo referencia Gabriela y también hizo referencia Viviana, la cultura hace simbiosis, está inmersa en la diversidad biológica, la diversidad ecosistémica que llamamos acá. Claramente, sobre la diversidad ecosistémica se construye las culturas, la diversidad cultural en una interacción muy fuerte. Entonces yo quería hacer referencia a eso porque si uno piensa en los movimientos jóvenes, uno tiene que pensar que los pioneros del ambientalismo contemporáneo en lo que se refiere a la gente joven son las comunidades indígenas y las comunidades negras, ¿no? Y de personas como el caso mío, educados en Bogotá, en colegios bogotanos, etcétera, pues no ha sido cuestión sencilla aprender de las comunidades indígenas y las comunidades negras. Finalmente hemos aprendido. Es imposible construir un ambientalismo sin tener como referencia
las culturas de las comunidades negras y las comunidades indígenas. Y buena parte del ambientalismo colombiano se ha construido a partir de allí. En ese sentido, pues, tanto el proyecto, los derechos, el reconocimiento de los derechos de la Corte Constitucional para el caso de la región amazónica, no, de la Corte Constitucional para el caso del Pacífico, del río Atrato, y de la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso de la región amazónica, esos dos reconocimientos en que fueron muy bien descritos aquí. Claramente, esos dos reconocimientos de estas dos regiones como sujeto de derechos, es como yo creo que lo ilustraron muy bien tanto Gabriela como Viviana, es un nuevo pensamiento sobre el desarrollo, es un nuevo pensamiento sobre la relación natural de esa sociedad que desde Colombia se le está aportando al mundo. Yo creo que ese es un hecho fundamental, porque claro que se refirió aquí Viviana quizás al caso de Nueva Zelanda, digamos que fue el país pionero en un reconocimiento de los derechos de un río, justamente, que es sagrado para los maorís. Pero muy rápidamente, ese mismo año, vino el reconocimiento, en el mismo año vino el reconocimiento del río Atrato como sujeto de derecho, y muy rápidamente también vino el reconocimiento del río, de la región amazónica como sujeto de derecho. Yo creo que difícilmente, me quedaría muy difícil explicar en qué consiste ese nuevo pensamiento, porque yo creo que Gabriela Eslava, Viviana González y Jason lo explicaron magistralmente. A mí me emocionó mucho la forma como Gabriela Eslava explicó el principio de solidaridad, sobre el cual monta la Corte, que es algo extraordinario. Ese principio de solidaridad definido desde justicia, y Gabriela ahí va de justicia, tiene unos antecedentes anteriores en un trabajo supremamente importante con la ex senadora de la Alianza Verde, con Clara López, pero ella reconoce muy rápidamente que Justicia está haciendo un trabajo pionero y que ella se monta sobre los hombros de ese trabajo pionero, pero muy rápidamente Gabriela hace parte de ese colectivo en el cual están César Rodríguez, en los cuales están Diana Rodríguez y otros abogados que entraron al mundo de la justicia ambiental a través de la defensa de los derechos fundamentales de diversas comunidades de Colombia, como fue el caso de Piedras, aquí se relató. Pero realmente muy, digamos, las tres conferencias que hicieron referencia a esto, yo creo que claramente reflejan un nuevo pensamiento ambiental, pudiéramos decir así, que está aportando este país internacionalmente. Y no es una cosa menor. El hecho del reconocimiento de los derechos de la región amazónica, del río Atrato, ahora del páramo de Pisba, como el reconocimiento como sujetos de derecho, es una cuestión absolutamente revolucionaria, porque es, como lo anotaba muy bien Viviana, como el derecho como que tiene esas grandes paradojas. Por una parte, es un aparato para conservar el statu quo, pero por otra parte, tiene una fuerza extraordinaria para la transformación de las sociedades. Y yo creo que en Colombia hay muchísimos ejemplos sobre eso. Entonces, yo creo que me impresiona mucho que ese nuevo pensamiento sea un pensamiento aportado por mentes de personas muy jóvenes, todo, que van a pasar sin duda, que siempre serán recordados en estos países, porque sin duda se está abriendo un camino que va a tomar seguramente décadas, cientos de años, mientras se logra
consolidar, porque uno no puede olvidarse que en épocas anteriores, cuando otros entes fueron declarados como sujetos de derecho, desde entonces acá han pasado muchas decenas de años para que se hagan realidad. Entonces a mí me parece que, digamos, yo diría que la contribución más importante, digamos, yo quería resaltar ese punto porque yo creo que, además de todas las cuestiones de mucha riqueza que se dijeron aquí. Y finalmente la exposición, la mesa terminó también con otros términos en los cuales Colombia ha contribuido al pensamiento ambiental mundial, que es el del desarrollo sostenible, ¿no? Ahí Juan Pablo y Alejandra nos dieron el relato ellos hicieron énfasis en que para entender el desarrollo sostenible tenían que entender la historia. Y claro, para entender el desarrollo sostenible uno tiene que entender el origen del concepto de desarrollo sostenible, que lo diferencia de cualquier otra teoría de desarrollo, porque hay que recordar que el desarrollo sostenible ha sido un término objeto de todo uso y abuso. Pero el corazón del concepto del desarrollo sostenible y lo que lo diferencia de todas las teorías de desarrollo, y eso lo dijeron claramente Juan Pablo y Alejandro, es el reconocimiento de los límites ecológicos del planeta. Ese es el corazón del tema, ¿no? Y bueno, ¿qué tuvo que ver Colombia con eso? ¿No? Aquí decía muy bien Juan Pablo y Alejandra que pues había que evitar, debemos evitar en lo posible, digamos, la cosa de la personalización porque finalmente todos los que están aquí sentados dijeron, todo este tema de la defensa ambiental es una labor colectiva, y en esa labor colectiva pues todos jugamos diferentes roles, de acuerdo a las oportunidades que nos ha dado la vida. Pero claro, en este caso uno tiene que recordar que Margarita fue uno de los 24 miembros de la misión Brundtland, que definió y lanzó al mundo políticamente el tema del desarrollo sostenible de una vez con el concepto de los límites del planeta, porque en la definición tradicional de desarrollo sostenible solo se utiliza una parte de la frase, que es la de los derechos intergeneracionales, pero resulta que después de ese punto seguido dice los límites del planeta. Siempre he tratado de averiguar por qué le sacaron de la definición central, de la definición popular, los límites del planeta, cuando en la obra original están. Y además eso tiene que ver, digamos, Margarita allá no fue solitaria. Margarita ya había participado en Colombia en unos diálogos fundamentales sobre el ecodesarrollo y sobre otras cosas que se inventó Linderena en esa época, con el Mono Hernández, etcétera, y el grupo colombiano, Ángel Maya, Margarita, Julio, etcétera, están en interacción con los grandes pioneros del ambientalismo en América Latina, en que plantaron que claramente el desarrollo sostenible era ante todo una cuestión ética, que de alguna manera se ha sacado del paseo. Pero aquí también se hizo referencia a lo ético como una cuestión fundamental. Entonces, uno va, de nuevo, hay un aporte colombiano a entender mejor los objetivos del desarrollo sostenible y hacer un aporte de acá. Yo estoy seguro que los jóvenes, estas voces 2030, que están en esta reflexión sobre los objetivos del desarrollo sostenible, también van a estar en capacidad de hacer aportes al pensamiento sobre los objetivos del desarrollo sostenible y en general sobre el desarrollo sostenible, porque de alguna manera, desde esa reflexión que se hizo en América Latina en los años 70 y 80 sobre el desarrollo sostenible, de alguna manera entró en declive como actividad colectiva y se apropiaron de la noción de desarrollo sostenible los países del norte, y ahora nos toca a nosotros a dar una respuesta muy fuerte y tratar de reinterpretar qué quiere decir eso del desarrollo sostenible, tratar de entender qué quiere decir lo del desarrollo sostenible de América Latina. Precisamente, y ahí termino, yo estoy involucrado en una iniciativa que es crear el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, que tendrá sede en la Universidad de los Andes, pero va a ser un partnership, va a ser una asociación de muchas organizaciones de América Latina, porque es para América Latina y el Caribe. Lo lanzamos el 21 de septiembre en los Andes,
Los invito cordialmente, ya en mi Twitter hay un sitio para que puedan inscribirse, porque va a haber una sesión académica todo el 21 de septiembre por la mañana allá en los Andes sobre el tema, y naturalmente uno de los capítulos que tendrá que tener ese Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el capítulo de los jóvenes, como lo tendrá otra organización que vamos a montar, que es el capítulo nacional de las soluciones del desarrollo, de la red de soluciones del desarrollo sostenible. De todas maneras, hago énfasis, dejé de comentar muchas cosas, pero es que lo que más me llamó la atención como común denominador de todas las exposiciones es como en forma muy modesta, porque fueron presentadas en forma muy modesta las presentaciones, sin mayor arrogancia, sin dar luces de neón. Claramente estos grupos de jóvenes están haciendo un aporte al pensamiento mundial y al pensamiento colombiano sobre las relaciones sociedad-naturaleza, y eso tiene un valor extraordinario y va a tener profundas consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias.